buenas tardes ya. Casi buenas tardes. No estoy peleando con el almuerzo, entonces estamos bien, ¿sí o no? Mi nombre es Fabián García, soy el CEO de Dot Research. Vamos a presentarles de una manera muy breve, muy concisa, los resultados de un estudio que hicimos en alianza con IAB y con NetQuest, en función de cómo los usuarios que son compradores digitales y que son bancarizados, cómo utilizan las redes sociales. Es decir, queremos saber si hay diferencias entre estos compradores o entre estos usuarios, si hay cosas diferentes y si hay drivers o insights que nosotros podamos aprovechar para nuestra estrategia. Básicamente es eso. El estudio es muchísimo más grande, pero aquí vamos a traer temas relevantes. Lo primero que voy a hacer es dañar la presentación. Ya. Aliado. Es aprender a utilizar el aparatito. Bueno, entonces ya conocen quién es IAB, qué es lo que todos ellos hacen. Además de esto, trabajamos con NetQuest. NetQuest es un aliado nuestro en recolección de datos de usuarios. No sé si ustedes conocen la herramienta, pero ellos tienen una herramienta que es un tracker, en donde la tienen instalado en 3 dispositivos, en tablets, computadores y smartphones, y están continuamente en real time recogiendo toda la información que están haciendo los usuarios en sus dispositivos. O sea, eso es una información supremamente valiosa. Es como andarles preguntando a través de una encuesta: oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. No te está diciendo qué está haciendo en Facebook, pero cuánto tiempo dura ahí, y eso es una información muy valiosa para saber nuestro usuario final qué acciones está tomando en función de los dispositivos. El año pasado nosotros publicamos un estudio, es qué tanto usamos los dispositivos móviles. En este caso hablamos de las redes sociales como tal. Y Dot Research somos una agencia de inteligencia competitiva y nos esforzamos por brindarles soluciones para la inteligencia competitiva y la inteligencia de mercados. En eso nos hemos enfocado y desarrollamos este tipo de soluciones, y por eso estamos acá. Entonces, ¿cómo hicimos el estudio? Seleccionamos un mes que fue octubre del año pasado, fueron 728 personas con esa distribución que ustedes pueden ver ahí. Y a ellos traqueamos todo lo que estaban haciendo en sus redes sociales. ¿Cómo van a ver ustedes los resultados? De una manera horizontal, muy sencilla, y donde nosotros vemos, por ejemplo, una variable que es la incidencia, es decir, cuántas personas utilizan las redes sociales o por cada una de las redes sociales. Otra variable son los minutos al día que utilizamos cada una de estas redes. Sesiones al día es cuántas veces nos conectamos nosotros al día, y finalmente minutos por sesión. En las anteriores presentaciones no habíamos mostrado eso, en este caso lo vamos a mostrar porque me parece muy relevante. Nos bota unos datos muy interesantes. Finalmente comparamos entre el colombiano promedio, el colombiano bancarizado y el colombiano comprador digital. ¿Qué es el colombiano bancarizado? Simplemente nosotros lo segmentamos o aplicamos un filtro, aquel que tenga tarjeta de crédito. En teoría ya es un bancarizado según este estudio. Según la Superfinanciera, una persona bancarizada es aquel que ha utilizado creo que en el último año algún producto financiero. Si ha utilizado banca corresponsal bancario o algún otro tipo de estos servicios, ya es bancarizado. Pues es muy relativo, ¿no? O sea, pues en este caso tratamos de ser un poquito más ácidos, utilizando aquellos usuarios que tengan tarjeta de crédito, que según este estudio son 305 usuarios. Y aquellos que hayan comprado algún servicio durante ese mes, que en este caso fueron 100 usuarios, que hayan comprado algo dentro de sus plataformas digitales. Perdón, es que estoy un poquito afectado por la gripa. Si se me sale un gallito, no se van a burlar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento y qué encontramos? Encontramos temas muy relevantes y muy interesantes. Aquí los primeros. Tenemos aquí un consumidor promedio, un usuario promedio, que navega 67 minutos al día en redes sociales. En octubre navegaba 67 minutos al día, seguramente de pronto ha incrementado un poco. ¿Qué pasa con el bancarizado y qué pasa con el comprador digital? Reduce su tiempo en redes sociales. Entonces lo primero que nosotros empezamos a encontrar aquí,
que entre más tenemos capacidad de compra o capacidad de compra digital, tendemos a utilizar menor cantidad de tiempo dentro de las redes sociales. Si los comparamos por los que navegan en desktop, también baja de 51 a 41 y de 51 a 48, y lo mismo sucede con los de mobile. En promedio navegan 59 minutos al día en dispositivos móviles, pasan a 57 y pasa a 46 minutos los compradores digitales. Ya nos está botando un dato muy interesante. Entre más tengamos tendencia a ser un comprador digital, tendemos a utilizar menos las redes sociales en minutos. No significa que no las usemos, sino que aprovechamos nuestro tiempo utilizando otras cosas. Es decir, que nuestro reto como marketers es aprovechar cada vez mejor el tiempo que nos están dando los usuarios, sin desmeritar que el hecho que casi no las estén dejando de usarlas en algún momento. ¿Cuántas veces se conectan en el día? En promedio, un usuario se conecta 14.7 veces al día, un bancarizado 14.8 y un comprador digital 13.9. Acá no hay mucha diferencia, y si yo lo comparo entre dispositivos móviles, casi no vemos mucha diferencia. La vemos por aquí, ¿cierto? Que pasa de 2.8, 2.6 y 3.15 para los dispositivos de escritorio. Claro, aquí se nota la diferencia entre un dispositivo móvil y uno de escritorio, que me conecto en el móvil 30 veces al día, me estoy metiendo 30 veces al día, y en el de escritorio tan solo 3 veces al día. Sí, eso es lo normal, eso es lo que esperamos. Y obviamente hay usuarios que se están metiendo 200, 300 veces al día, 300 sesiones. Obviamente hay usuarios que se meten mucho menos. Y en minutos por sesión, ¿qué encontramos? Algo también muy interesante, especialmente dentro de los dispositivos de escritorio, en donde por cada sesión en redes sociales, un usuario promedio un usuario promedio demora 17.8 minutos por cada sesión, en un bancarizado dura 15.2 minutos, y en desktop un usuario comprador digital se demora 15.3 minutos. O sea, también baja los minutos por sesión. Ahí se vuelve un reto muchísimo mayor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, una cosa son los minutos que yo gasto dentro de las redes sociales. Ahora, ¿qué hago dentro de las redes? O sea, ¿qué tipo de redes yo estoy utilizando y cuánto tiempo duro? Entonces, obviamente, para el usuario final, en un dispositivo móvil, casi la mitad del tiempo yo estoy utilizando redes sociales de comunicación, principalmente WhatsApp. Por ahí aparece Skype, por ahí aparece... ¿Cuál otra se me escapa por ahí? Facebook Messenger, pero principalmente esto es WhatsApp. Estamos hablando que un consumidor promedio, un usuario promedio, gasta 49% de su tiempo dentro de las redes sociales, en aplicaciones de comunicación, y los compradores 53%. Entonces esto es lo que yo les comentaba inicialmente. Duro menos tiempo navegando en redes sociales, pero empiezo a darle mayor relevancia a los dispositivos móviles, aplicaciones de comunicación como comprador digital. Lo mismo pasa en el caso de desktop. Por ejemplo, 64% del tiempo de un usuario comprador digital lo utilizan aplicaciones de redes sociales. Pero se van a encontrar con algo muy interesante más adelante, y es que el tiempo que gasto en redes sociales del tipo social va a ser menor que el consumidor promedio. ¿Qué quiere decir esto? Gasto menos tiempo en comparación con los demás, pero si yo comparo la distribución del tiempo que hago como comprador digital, sí le gasto más tiempo a redes de tipo social. Estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram. Redes sociales aquí, o sea, en fotografía y video entraría en otro tipo de red social. Yo no les expliqué cómo estaba la composición, pero más adelante la vemos. Ahora miremos por tipo de aplicación. Vimos las categorías de las aplicaciones, miremos cuáles aplicaciones. Seleccionamos las más importantes. Como ustedes pueden ver aquí, las otras aplicaciones, pues es un margen muy pequeño, casi el 2%. O sea, las principales son estas, como le decía ahorita Mariano, en donde yo puedo pautar Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Principalmente estas tres. En WhatsApp pues todavía está difícil la cosa, pero se pueden generar contenidos. En unos estudios que nosotros hemos hecho con otras marcas, hemos encontrado que la tercera fuente de tráfico hacia los sitios web, hacia los landing page, está llegando desde WhatsApp.
principalmente en algunos estudios que hemos hecho de aseguradoras. O sea, puede ser el 2%, pero ya es la tercera fuente de tráfico. ¿Y por qué? Pues porque compartimos contenido, promociones, descuentos, contenidos, artículos, blogs, es lo que se está generando el tráfico principalmente hacia el landing page. ¿Qué pasa con Facebook, por ejemplo? Entonces vemos que en mobile, para el usuario promedio, Facebook es el 28% del tiempo, mientras que WhatsApp es el 48%. Diferencias entre distintos tipos de usuarios, entre el promedio y el bancarizado no hay muchas. Como ustedes han visto de allá para acá, no se encuentran diferencias significativas, tanto en su estructura de comportamiento como en los minutos que demora uno usando las redes sociales. Pero sí encontramos diferencias muy fuertes y muy marcadas cuando comparamos el total con el comprador o el bancarizado con el comprador. Ahora, miremos horizontalmente cómo es este comportamiento. Si miramos las redes sociales de comunicación, vemos a WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts y Skype. ¿Qué vemos aquí? Lo que les habían comentado inicialmente. Primero, la incidencia. Esto quiere decir que, en promedio, 70% de los usuarios colombianos utilizan estas redes sociales. Ya entramos con un número interesante, 30% no. Entonces, hablamos que de abuelitos, personas jóvenes, no sé, de todo tipo de segmentos. Pero interesante es, si se ven estos números aquí, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un 85%. 85% o 85 de cada 100 usuarios, compradores digitales, usan las redes sociales. Entonces estamos hablando de una diferencia de un 15% con respecto al promedio. Como les decía, pasamos de un 70 a un 61 en bancarizados, baja, pero para un comprador digital incrementa la incidencia. Sí las usan más estas redes sociales, o al menos acceden una vez al mes. Pero esto se evidencia aquí en minutos al día. Un bancarizado navega casi el doble que un usuario promedio en redes sociales de comunicación. Tanto en los dos dispositivos como en desktop, que estamos hablando de 28 minutos, y en dispositivos móviles, que estamos hablando de 24 minutos. Es decir, 24 comparado con 12, que es un usuario promedio. Aquí ya hay cosas interesantes. Aquí ya vemos dónde está utilizando su tiempo una persona con disposición a comprar o que al menos ha comprado un producto en el mes. Miremoslo por cada una de las aplicaciones, al menos las más relevantes. Para el caso de WhatsApp. WhatsApp aquí es el 90% de las redes sociales de comunicación. Pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de 85% versus 65%. 28 minutos al día versus 14. En dispositivos móviles, 23 minutos al día versus 12 minutos. Es decir, la utilizan el doble de tiempo. Y ahí paramos de contar. Porque si miramos nosotros otras redes sociales, como el caso de Skype, vemos algo similar, 28% de incidencia y casi el doble de tiempo en términos de minutos al día. Aquí terminamos el tema de comunicación. Miremos fotografía y video. En el caso de fotografía y video ocurre algo muy particular. Como categoría, utilizamos las redes sociales, se me olvidó la banderita acá, 93% de incidencia. Más incidencia que en el caso de las redes sociales de comunicación. Y lo que vemos aquí es que el comprador digital la utiliza levemente menos, estamos hablando de un 90%. En minutos de navegación tiende el usuario promedio tiende a usarlo más que un usuario comprador. Eso se ve en términos generales. Para mí lo curioso de esto es cuando entramos en cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, si vemos el caso de Instagram, se invierte esa relación. Es decir, que un usuario promedio, en promedio el 45% de los usuarios usan Instagram, o sea, todavía hay mucho potencial por desarrollar acá, pero el comprador digital, o sea, 6 de cada 10 compradores digitales ya usa Instagram al menos una vez en el mes. Eso ya me está diciendo algo muy interesante. Hay mayor potencial dentro de Instagram y hay mayores herramientas que pueden llevar hacia la incidencia de compra. Y en minutos de navegación también vemos lo mismo. En promedio, un usuario comprador digital navega 3.6 minutos al día, mientras que un promedio demora 1.8 minutos al día, o sea, el doble de tiempo.
Lo que nos pasaba con las primeras redes sociales, que eran las de comunicación, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Lo curioso de esto es que fotografía y video nos están mostrando como categoría algo contrario. Pero en Instagram, el comprador digital sí tiene más incidencia, más minutos de navegación, inclusive más sesiones al día. Cosa muy interesante. Porque si yo me voy a YouTube, veo lo que estaba pasando en la categoría. Veo que hay más incidencia o hay menos incidencia en el comprador digital, hay menos tiempo de navegación en los dos dispositivos y hay menos frecuencia de acceso a los dispositivos o a las redes sociales. Entonces, aquí estamos viendo esas diferencias marcadas y esos drivers. Si yo soy marketer, lo que puedo empezar a ver o olfatear acá es que hay un potencial por desarrollar en Instagram que muchos, y eso le pasa a demasiadas marcas, entrar en un terreno desconocido es difícil, generar nuevas herramientas, inversión en ese terreno es difícil, pero lo que nos están demostrando las cifras es que aquí hay más feeling. En feeling, en el caso de Instagram, ¿qué pasa? Que es que en Instagram hay que tener mucho tacto, como lo decía Mariano, en el tema de vender en este tipo de redes sociales. En Instagram hay más seguidores de estilos de vida, por ejemplo, cuando hablamos de fashion, y ahí se vende. Pero encadenar la compra frente a este tipo de redes sociales se vuelve un reto muy complejo, pero donde yo veo pues bastante potencial. Ahora hablemos de las de tipo social. ¿Quién es el rey de social acá? Pues principalmente Facebook, porque acá está Google, LinkedIn, Pinterest, Swarm y Tumblr. Principalmente vamos a concentrarnos en Facebook. Acá lo vemos como categoría. Aquí lo vemos como categoría, que vemos 96% de los usuarios usan Facebook y los compradores digitales 81%. Entre más propensión a la compra tenemos, menos tendencia tenemos a usar este tipo de redes sociales. Navegamos menos tiempo, es decir, que si un colombiano promedio navega 31 minutos al día en redes sociales, en redes sociales tipo social, un comprador digital navega la mitad del tiempo, 16.8 minutos. O sea, aquí el reto se vuelve mucho mayor. Podríamos decirle que desperdicia menos su tiempo, optimiza mejor su tiempo y tenemos menos minutos por sesión para decirle algo, lo que sea. Así sea un comentario, así sea un artículo de blog, así sea algo que no sea para vender, lo que sea, tenemos menos tiempo y es donde nosotros tenemos que aprovechar para conectarnos con estos usuarios. Facebook, como es el líder de la categoría, pues prácticamente vemos la misma tendencia. 31 minutos versus 16, 91% de incidencia versus 68% de incidencia. Ahí es donde nosotros vemos la relación y el potencial dentro de la categoría. También vemos aquí a Twitter. Disculpen, es otra categoría que es noticias y revistas. ¿Por qué esta clasificación? Si ustedes miran la clasificación de Google Play Store o la clasificación de Apple, lo que vemos es que la suelen meter Twitter en un tema de noticias. Es una red social. Para mí es de tipo social, pero aquí las clasifican así. Básicamente lo que vemos aquí, principalmente Twitter, es algo similar. Interesante es ver que 48% de los usuarios en promedio utilizan Twitter, mientras que los compradores digitales tan solo el 36%. Es decir, vuelve y baja la incidencia. Y los minutos por navegación sí tienden a ser mayores. Es decir, son menos las personas que los utilizan, pero navegan más tiempo dentro de estas redes sociales. Pasa de 0.9 a 1 más o menos. Y en sesiones al día, de 0.3 a 0.5 sesiones al día. Entonces, dado lo anterior, básicamente nosotros, ¿qué vemos y qué encontramos? Lo primero, diferencias entre un usuario normal, promedio, y un usuario bancarizado no son muchas. En tiempo de navegación, en distribución de las redes sociales, en qué tipos de redes sociales utilizan, no son muy altas. Pero sí encontramos diferencias significativas entre lo que es un usuario promedio y un usuario comprador. Aquí sí se empieza a marcar la diferencia, porque es que el usuario comprador rompió el miedo.
y rompió el miedo a utilizar la tarjeta de crédito, rompió el miedo inclusive, no necesita, en el caso de tarjeta de crédito, pudo haber comprado directamente por la red social, en los grupos por ejemplo que en Wikimujeres se compra muchísimo, ¿cierto? Y eso es comprar digitalmente. La transacción se hace presencial, pagas presencial, pero ahí compraste de manera digital. Aquí en los compradores digitales es donde nosotros vemos, donde se marca la diferencia y donde vemos una brecha muy grande que podemos nosotros construir y generar herramientas para que compren. Bancarizados y compradores tienden a utilizar con menor intensidad las redes sociales. Lo vimos en los minutos de navegación. Mientras un usuario promedio navega 67 minutos al día, es decir, casi una hora y un poquito, el bancarizado navega 58 y un comprador digital navega 63 minutos al día. Entonces tiende a bajar los minutos de navegación. Es decir, el reto es que tenemos que aprovechar mejor el tiempo que tenemos con estos usuarios. Bancarizados y compradores tienden a conectarse en momentos más cortos, los minutos por sesión. ¿Recuerdan lo que veíamos? Que el usuario promedio, estamos hablando de un 14% menos en los dispositivos de escritorio. En dispositivos móviles no hay diferencia. Entonces hay en dispositivos de escritorio donde también hay retos importantes que tenemos que aprovechar hacia los bancarizados y hacia los compradores digitales. Redes sociales de comunicación es donde más se están utilizando para el caso de los bancarizados y compradores. Bancarizados tienden a utilizar más WhatsApp con mayor intensidad, mientras que los compradores tienden a usar más Facebook dentro de su distribución de tiempo, dentro del 100% de tiempo que utilizamos nosotros las redes sociales. Entonces, en minutos utilizamos menos Facebook, pero si yo comparo Facebook contra Twitter, contra WhatsApp, sí tendemos a utilizar más esta red. En dispositivos móviles, WhatsApp se vuelve casi la mitad del tiempo de uso de redes sociales, y más aún en usuarios bancarizados y compradores, es decir, que si hablamos de casi una hora que está una persona conectada a las redes sociales, la mitad está utilizando WhatsApp. Y eso pues obviamente es una pantalla de comunicación. Creo que esto se vuelve casi cliché porque lo hemos visto, lo repetimos todo el tiempo y ustedes lo ven todo el tiempo, y el reto de comunicar a través de esta pantalla pues se vuelve cada vez más difícil. Compradores navegan mucho menos, la mitad del tiempo en redes sociales de fotografía y video que el promedio. Y lo que les comentaba, lo particular es que Instagram sí las utilizan más en tiempo y hay mayor incidencia, más que un 45% y más la cantidad de tiempo que están utilizando en esta red, donde se evidencia un potencial y donde se puede construir marca, herramientas y estrategias para generar más engagement en nuestros usuarios finales. Ya para cerrar. Aunque las redes sociales demandan la mitad del tiempo, tenemos una tendencia a inclinarnos menos por redes de tipo social como Facebook y a inclinarnos más por tipo de redes sociales como Facebook, como WhatsApp o inclusive como Instagram. Ese es el reto que nos queda a nosotros de aquí en adelante. Estos son números muy interesantes y muy claves y que se pueden estar monitoreando continuamente. Pues cualquier mayor información pueden conectarse a través de investigaciones IAB y lo que necesiten, pues muchas gracias y mucho gusto.